La semana pasada informamos que el doctor José Luis Caballero fue electo nuevo comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mexicano que se ha caracterizado por defender los derechos humanos, un gran académico, además, pues querido y admirado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Elisa. Luis. Un gusto estar aquí con tu programa. Pues siempre. Felicidades, antes que nada, creo que es una muy buena noticia. Pues sí, para México, por supuesto, que hay un representante de nuestro país, sin duda es algo importante, pero pues también para la comisión misma, yo creo que ganan, José Luis. Gracias. Sí, bueno, fíjate que es un mensaje en la postulación, digamos. Sí. México no quiso perder el lugar porque el comisionado que estaba propuesto anteriormente por México se vino a Cancillería. Ok. Pero me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Estado mexicano, digamos, hizo una apuesta, independientemente de mi persona, por un perfil académico de una universidad que ha empujado mucho la fortaleza del derecho internacional público. De la Ibero. De la Ibero. Sí, sin duda. Por alguien que ha acompañado muchas causas de la sociedad civil, el tema de la seguridad sin presencia militar, el tema del matrimonio igualitario, derechos sociales, violaciones graves, que pues me ha permitido ir de la mano de la sociedad civil en causas muy importantes para México, y me parece que eso es un mensaje de la Secretaría. Y la otra, pues también un perfil en el que yo reconozco he apostado por los mecanismos de supervisión. Entonces, México también manda un mensaje que refrenda pues una apuesta por seguir en los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos seriamente. Y ya la OEA pues tomó la decisión, que me siento muy honrado, muy honrado. Oye, no sé si perdamos a un defensor de derechos humanos aquí en México, porque has sido tú muy claro, muy puntual en justo lo que nos acabas de decir. Y que es una situación muy grave la que se está viviendo en estos momentos en México, pero el ser comisionado te impide expresar tu opinión en relación a lo que sucede en México o impulsar allá el tema México. Sí. Nosotros no representamos a los países, finalmente son posiciones que se tienen, pero somos 7 personas de toda América. Sí. Somos elegidas a título individual. Y hay una restricción reglamentaria fuerte en el sentido de que no podemos participar en casos de México, ni podemos articular ya, digamos, una agenda con respecto a nuestro país, ni llevar casos, etcétera, ¿no? Hay una restricción fuerte que me parece que eso ayuda muchísimo para evitar el conflicto de interés y para dejar que las cosas sigan. Sin embargo, hay, digamos, 2 oportunidades, fíjate, que inciden en el país de forma indirecta. La primera es que todos los que estamos ahí tenemos relatorías temáticas. Por ejemplo, el comisionado mexicano anterior tenía, y que a lo mejor me tocan en esta parte hacia fin de año, porque luego se va a recomponer todo con 3 personas nuevas que llegan, pero él tenía migración, que es un tema fuertísimo, y personas defensoras de derechos humanos. En esa relatoría se hace un trabajo que impacta muchísimo. Un trabajo general de América. Que impacta, de rebote, pero que impacta. Sí, claro, sin duda. Y luego van tocando fortalecer los estándares interamericanos. Entonces, ese fortalecimiento, digo yo, del contenido de defensa de los derechos, que no son los casos, en los casos no puedo participar, ni modo, no voto porque un caso mexicano se vaya a la corte, no voto por la medida cautelar de México. O por casos que ya están en curso, que seguramente tendrán que discutir. Claro, no sé si hay alguno en particular que te vaya a tocar ahorita en este periodo, pero en ese no tendrás voz ni voto. Voz ni voto. Decides que salir de la sesión. Sí. Incluso cuando hay interlocución con autoridades mexicanas, pues el comisionado de ese país no puede estar. ¿Sabes si hay algún caso ahorita que te vaya a tocar o no? Tenemos el periodo de sesiones. Se acaba de mandar un caso de Perú a la Corte Interamericana. Muy recientemente, sin comentar al respecto, se mandó un caso mexicano, ya lo tiene la Corte Interamericana, tremendo, que lo conocemos como el caso Zongolica. ¿Te acuerdas? La violación de por supuesto, de una persona mujer indígena por parte de miembros del ejército, ¿no? Así es. Veracruz, 2008.
Que fue Tremendo. un caso tremendo, Tremendo. en donde en aquel entonces incluso la Comisión de Derechos Humanos, la visitadora dijo que había muerto por un tema físico, en fin, más allá de las propias declaraciones que ella había hecho antes Sí, de morir. Es seres tremendo, queridos. ¿no? Y se Tremendo. acaba de mandar la corte. Entonces, nosotros tenemos ahora de frente un periodo de sesiones Sí. en noviembre, que es un periodo muy rico, muy importante, porque se conocen, digamos, los casos que se van a plantear y se hace esta maravilla que es el periodo de audiencias donde se escucha Sí. a los peticionarios y a las víctimas que están llegando a la comisión a presentar los temas. Entonces, en los informes estos de las relatorías es indirectamente, en los informes por relatoría temática, y hay un empuje muy fuerte de conjunto por los temas que finalmente impactan a México y a su agenda, pero que en realidad es un trabajo para llevar la región a un nivel distinto, porque sí, América Latina, sobre todo América Latina, sin obviar lo que pasa en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, que Sí. tiene sus propias particularidades, América Latina está pasando una situación tremendamente compleja y lo sabemos, ¿verdad? Muy, muy compleja. José Luis, ¿vas a estar físicamente aquí en México, yendo y viniendo? ¿Cuál va a ser la dinámica? Físicamente en México, en mi universidad de la Ibero, pues me han permitido tener este trabajo, digamos, vas a desde la continuar academia, dando clase y clases. participando en la medida de mis posibilidades. Es una universidad que le apuesta mucho Sí. también a esto. Sí. Hay que ir a Washington, a los periodos de sesiones, hay que ir a la Corte Interamericana si se lleva un caso propiamente desde una relatoría que Exacto. tengamos a nuestro cargo de un país. Entonces hay que ir periódicamente a San José de Costa Rica y luego hay que hacer las visitas de país que se organizan en la comisión, in loco se le llama, y luego las visitas pues de los países que me tocarían en relatoría, que se ha generado una cuestión muy favorable para hacer seguimiento de países. El comisionado mexicano tenía San Kitts, tenía Belice, Bolivia, Colombia y Chile, que son Bueno, Colombia y Chile justamente países- te acaba de... Sí. Bueno, ahorita mucho seguimiento aquí en México. Así es. Por la visita del presidente, en donde en Colombia pues escuchamos que decían que van a combatir el narcotráfico. Y en Chile, pues, en fin, en esta conmemoración de Los 50 años del golpe, del Tremendo. golpe de Estado por parte de militares, del Sí. asesinato de Allende, Sí. en fin, pero que crea muchos sentimientos encontrados también para quienes guardan la memoria de América Latina y no la dejamos así suelta nada más, ¿no? Sí, sentimientos encontrados porque además tenemos que trabajar en Sí. muchos ángulos de ese acontecimiento Sí. traído al presente Sí, y y- con lo que ya tenemos ahora. Exacto, y los sentimientos encontrados por México. Claro. Porque decir, bueno, pues el narcotráfico ha estado boyante y sigue creciendo, y los cárteles y las regiones, ¿no? Y de pronto ver a los mandatarios decir, pues ahora sí ya se les fue el tiempo, pero bueno. Y el tema del golpe de Estado, por supuesto, con la fuerza militar que ha estado muy presente aquí en nuestro país, ahora no nada más en seguridad pública, sino en otros aspectos administrativos, y no solo eso, sino con el impulso del presidente que continúa diciendo esto quiero que sea además a nivel constitucional, que ya dependa la Guardia Nacional de la Sedena. En fin, no sé si son temas, ya no puedes hablar de eso, José Luis, porque siempre No hablábamos puedo. mucho, pero... Hablamos de muchas cosas, ¿verdad? De Ya no puedo muchas hablar cosas. de eso. Pero yo lo de Chile, fíjate, lo traigo a la reflexión porque me parece que hay dos ángulos que tienen que ser muy importantes. Sí, Los procesos de transición a la democracia no pueden estar ajenos a los procesos de verdad, de justicia y de reparación. Tenemos que seguir en América Latina y desde la Comisión impulsando procesos fuertes, reales, claros de justicia transicional. eso se quedó pendientísimo. Aquí ha estado con nosotros también Jacobo Dayan, bueno, muchos colegas que han impulsado la justicia transicional, y nuevamente fue una de las promesas incumplidas, ¿no? en este sexenio. Entonces ha sido pues muy frustrante, porque eso se traduce inmediatamente en situaciones muy dolorosas. Sí. ¿No? Tenemos que saber qué nos ha pasado.
Se los tenemos que contar. Yo siempre he dicho, tenemos que contarnos qué nos ha sucedido. Empezar por eso. Si no sabemos qué nos sucedió, ¿qué nos queda? Sí, y además la recuperación de memoria es una forma de reparación, ¿no? La Comisión ha dicho muy claramente que el derecho a la memoria, a la verdad, son derechos humanos. Sí. Y luego el otro ángulo que me parece importante es vincular a la democracia con el respeto a los derechos humanos. Es decir, no una dictadura, pero tampoco una reducción en el sentido de lo que significó la dictadura, la cancelación de la democracia de la mano de la cancelación de los derechos. Ese binomio tiene que seguir adelante y tenemos que impulsarlo cada vez más. Yo creo que hay algunos países en la región que están trabajando mucho en esos temas. Creo que Chile mismo es un país que se está recomponiendo en esa tradición de memoria. Los discursos que ha dado por lo pronto el presidente han sido muy fuertes también en ese sentido. Entonces, bueno, crea esperanza, está empezando, está arrancando, pero bueno, por lo pronto así lo plantea. Sí, creo que Chile es promisorio. Y luego el vincular la democracia con los derechos, ¿no? Y el respeto a los derechos como un ingrediente muy importante de la democracia. Entonces, quizá esto tendría que servirnos de lección para, pues hay candidaturas también en otros espacios o países del Cono Sur que están surgiendo y que tienen la idea de hacer los derechos humanos a un lado para que haya un juego democrático libre, pero no, hay un piso mínimo de derechos que está asociado, vinculado a la democracia y no podemos dar un paso atrás en eso, ¿eh? Querido José Luis, muchísimas gracias. Estemos en contacto. Vienes aquí cuando sea posible también para informar de todos estos procesos importantísimos y del cobijo que tienen los países también en el ámbito internacional. Muchísimas gracias. Un privilegio siempre.